Cornejo, 36 años, ingeniero químico, trabajaba en una curtiembre. Estos son los datos que el ciudadano colombiano que fue detenido esta madrugada le dio a su familia con la que vivía, a su pareja de 25 años embarazada y a los padres de ella. No se hacía desde hace 50 o 60 años que no había nuevas formaciones en la República Argentina. Con una diferencia. Lo que teníamos antes lo habíamos construido, gran parte se había construido en talleres argentinos y por obreros argentinos. Todo eso se destruyó durante décadas. Por eso tuvimos que comprar estas máquinas en el exterior. De esta manera comienza el resumen de noticias de la televisión pública. Buenas noches, bienvenidos. Nosotros vamos a compartir con ustedes media hora de información. Para empezar, mi compañera Gabriela Previtera con los títulos de Deporte. Hoy los equipos argentinos que participan en la Copa Libertadores se han presentado con posibilidades de acceder a la próxima instancia, pero ya lo veíamos en este clip de apertura. Bebote Álvarez estuvo presente en la sede de Independiente y estaremos hablando de la renuncia de Cantero, el presidente que dejó la institución. Y hoy llegó una noticia muy importante para la red de redes desde Brasil. De esto nos va a hablar Esteban Mañani. Buenas noches, Esteban. Muy buenas noches, Pablo. Así es, Internet está de fiesta. Se aprobó el marco civil que regula Internet en Brasil y que puede ser un modelo para todo el planeta, digamos. Así que es una noticia muy buena, te cuento más en unos minutos. Todo esto ahora, en instantes, aquí en el resumen de noticias de la televisión pública. Comenzamos nosotros con la información que lamentablemente empieza con la muerte de un chico de 14 años, alumno del colegio Palermo Chico. Murió tras sufrir una descompensación mientras realizaba actividad física en el club de amigos. Según los testigos, Beltrán Bombau se desvaneció mientras corría durante el desarrollo de una clase de educación física de su colegio. El cuerpo del adolescente fue llevado a la morgue judicial para determinar las causas del deceso. Las primeras actuaciones las realizó personal de la comisaría 23, que caratuló la causa como muerte dudosa. Estamos con imágenes en directo desde el Congreso Nacional porque allí la Cámara de Diputados continúa en una sesión especial por el debate del acuerdo con Repsol por el 51% de las acciones de YPF. Teniendo en cuenta la lista de oradores, se prevé que el proyecto recién se votará pasadas las 6 de la mañana de mañana jueves, lo que sumado a las horas que ya transcurrieron desde su inicio, van a completar una sesión de aproximadamente unas 17 horas. El Frente para la Victoria aspira a reunir más de 135 votos, una cifra cercana a la que obtuvo para iniciar la sesión, merced al respaldo propio y de otros bloques. Alcir Argumedo hablaba. Un ciudadano mexicano de 42 años fue detenido en el barrio porteño de Belgrano, luego de resistirse a un allanamiento ordenado en una causa por narcotráfico. El hecho ocurrió anoche cuando fuerzas de gendarmería realizaban el procedimiento para recabar documentación en la casa de los suegros del detenido y este los recibió con disparos. Luego de herir a un efectivo, tomó de rehenes a su pareja embarazada y a la madre de esta, pero tras la intervención del secretario de Seguridad, Sergio Berni, se entregó y quedó detenido a disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Y como decías, Gabriela, al comienzo del programa, la noticia que llega desde Independiente es que renunció Cantero. Exactamente, después de tantas idas y vueltas, ayer contábamos que una de las noticias del día tenía que ver con el acuerdo no firmado entre Cantero y la oposición. Esto es un saneamiento económico para el Rojo que está muy mal, desde lo económico, desde lo institucional y desde lo futbolístico. En la jornada de hoy renunció a su cargo el presidente. Habrá elecciones anticipadas.
Pero una de las noticias del día también tiene que ver con lo que sucedió después que se conoció esta noticia. Porque había sido una manifestación de hinchas y llega al lugar como si fuese un hincha más, el conocido Bebote. Pablo Bebote Álvarez, ¿sí? ¿Quién es el jefe de la Barra Brava de Independiente, uno de los tantos jefes que tuvo la Barra Brava de Independiente. Entre otras cosas, a este hombre, a este Barra, que no tiene otra manera de llamarse, hace 2 semanas contábamos que se iba a presentar como futuro candidato a presidente de la institución, que él quería formar, primero llevar 500 hinchas. Esa fue una de las tantas noticias de las últimas semanas. Cuando llegó con un bolso lleno de dinero para asociar a los hinchas. Para asociarlos porque quería ayudar de esa manera a la institución. Recordemos que Cantero, el presidente que renunció, lo primero que dijo es las barras las quiero afuera. Y con el que se peleó más de una vez fue con este señor, que fue con caretas, con cascos, amenazándolo a él. Hace poco más de un mes, como los jugadores no rendían lo que él quería, o que la barra quería, aparecieron muertos 2 perros ahorcados de un alambrado de la institución, del predio de Villa Domínico donde entrenan. Aparecieron huesos de animales también, todo esto como mensajes mafiosos. Claramente, o no ascienden sabemos o de lo quién, matamos pero a lo todos. que sí podemos decir... Que siempre viene de él. Y que Bebote Álvarez tiene además causas judiciales, Exacto. digamos, entender que no es un hincha más que llega inocentemente a la puerta del club. Bueno, lo que sí se conoce, por ejemplo, de Bebote Álvarez es que ha estado también vinculado con secuestros extorsivos, con causas judiciales muy importantes. Entre otras cosas, estuvo hace poco más de un año en Europa, viendo un partido del Manchester City donde juega Sergio El Kun Agüero, y esto comenzó a develar un montón de cosas. Por ejemplo, él mismo en su Facebook subió más de 66 fotos con una galería gigante de camisetas de fútbol con medallas de la Copa Sudamericana que había ganado Independiente, y esto habla de extorsión a los jugadores. Entonces, hay mucha vinculación entre los jugadores y los barras, eso está clarísimo, pero este barra particularmente tiene muchísima incidencia en lo que pasa en la institución. De hecho, quiere volver a la cancha, quiere postularse como presidente, no en estas elecciones porque no llegaría, sino en las próximas, y es un barra, una persona con un prontuario muy, muy importante. Vamos a ver qué decía cuando estuvo hoy allí en la sede Independiente después de la renuncia de Cantero. Dale. Me voy a presentar para presidente en el 2017. Álvarez, ahora ¿quién te gustaría que fuera? Ya lo dije, un dirigente que sepa del fútbol. Álvarez, ¿qué pensás acerca de esto que se habló de que hubo gente merodeando la casa de Cantero? Y que no, yo fui la otra vez, fuimos la otra vez, y esta vez estaba esto, que fue toda una psicología del Facebook, porque no pienso ir, no es que no hay los micros, no hay nada, fue toda una mentira durante 6 días. O sea, para que el chabón... Fue algo pensado por mí, sí, para decir que iba, pero no voy. ¿Cuál es la posición? ¿Lo presionaste? No lo presioné, no lo presioné. Dije que iba a ir, pero no voy. Mentí, me divierto con el Facebook. Bien, esto ocurría así en la sede de Independiente. La noticia entonces, renunció Cantero. Habrá que ver qué es lo que pasa con la institución, que está complicada. Los hinchas están preocupados. Sí, los hinchas verdaderos están preocupados por lo que pasa con Independiente, que en este momento estaría virtualmente en el 5º lugar de la tabla. ¿Sí? Ascienden los 3 primeros, el 3er lugar lo perdió hace algunas semanas atrás. Instituto Crucero del Norte, el equipo con el que perdió en la última fecha, estarían hoy disputando un partido para saber cuál asciende y cuál no, e Independiente estaría por detrás. Veremos qué sucede, si descomprime o no la situación, la renuncia de Cantero. Lo cierto es que festejaron con pirotecnia, con escobas, que fue como el amuleto que llevaba el presidente cuando ganó las últimas elecciones, como que iban a barrar todo lo malo que había pasado, y con comida de perro. Otra vez un mensaje hacia el plantel profesional con este señor a la cabeza, que ojalá en algún momento realmente se radiquen de las canchas. Bueno, así las cosas, lamentablemente, en Independiente. Nosotros tenemos más información en este picado de noticias. El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Mazot, deberá presentarse a declarar mañana ante la Justicia Federal en una causa por delitos de lesa humanidad. Está imputado como coautor del homicidio de 2 obreros gráficos y de integrar una asociación ilícita junto a los militares. El juez Melazo rechazó la detención de Jonathan Bianchi, sospechado por el crimen de Marisol Ollanart en Saladillo. Dijo que los horarios, en base al relato de testigos, no coinciden. La presidenta mantuvo en su despacho un encuentro con el canciller de China. El objetivo es enriquecer los lazos bilaterales en materia de comercio e inversiones. Hugo Moyano convocó a una movilización para el 14 de mayo con el fin de mantener los reclamos del paro.
El índice de confianza del consumidor subió un 1,3% en abril respecto a marzo, lo que se traduce en más expectativas de compra. Así lo informó el Centro Torcuato Di Tella. La fábrica argentina de aviones importará este año 6 nuevas aeronaves. Así los aspirantes a piloto militar podrán finalizar su aprendizaje inicial. Una de mis hijas me llamó y me retó por el tema de los piropos. Entonces quiero decirle que desde la galantería hice un comentario, pero si alguna mujer se sintió ofendida le pido disculpas. No fue mi intención. Lo mío fue creer que tener un comentario lindo hacia una mujer siempre es algo bueno. Algunos lo hacen de otra manera, yo no hago ese tipo de piropos, pero acá mi intención fue resaltar que la galantería cuenta. Bien, esto lo decíamos ayer, suponíamos que Macri iba a salir a pedir disculpas, efectivamente así lo hizo. De esta manera el jefe de gobierno porteño pidió disculpas por lo que había dicho en una entrevista con una radio de Ushuaia. Ayer lo escuchábamos aquí, él dijo que a las mujeres les gustan los piropos aunque les digan algo como qué lindo culo que tenés. Macri, por supuesto, por esta situación recibió críticas de distintos sectores. Hoy hubo mucha polémica sobre este tema, se habló bastante y por supuesto recibió el rechazo a estas declaraciones y aquí lo teníamos pidiendo disculpas. Y sobre Macri habló Lilita Carrió. Dijo que ella no lo votaría a Mauricio Macri, pero que tampoco votaría a algunos de sus compañeros en esta nueva alianza que han formado y que fue presentada justamente ayer. Frente Amplio UNEN. El Frente Amplio UNEN fue lanzado en un acto teñido por las diferencias internas, especialmente en torno al PRO de Mauricio Macri. Ernesto Sanz, por ejemplo, no descarta a una alianza. Después, dijo que no estaba en la agenda. Elisa Carrió consideró que el pueblo elegirá. El pueblo elegirá, yo no lo votaría a Macri, pero el pueblo sí tiene derecho a elegirle en un arco. Yo tampoco lo votaría a muchos que hoy son candidatos del propio frente, pero hemos hecho un acuerdo de votar en la segunda instancia al candidato y estoy dispuesta a hacer ese esfuerzo. El jefe de gabinete ironizó al referirse al nuevo frente. Muchos de sus líderes o referentes tienen experiencia en el combate al narcotráfico porque han tenido a las fuerzas policiales como uno de sus miembros más activos de las bandas delictivas. A la inflación porque han experimentado en carne propia llevar al país a la hiperinflación o a la hiperrecesión. Y también, por supuesto, han experimentado la traición en carne propia porque cuando les ha tocado formar parte de coaliciones, obviamente lo primero que hicieron fue vulnerar esos principios con la traición política. Por lo tanto, es muy importante el aporte que puedan hacer a la ciudadanía argentina y obviamente será una oferta electoral muy competitiva que nosotros, por supuesto, siempre saludamos con mucho entusiasmo. El director de la consultora Ibarómetro, Ignacio Ramírez, analizó la conformación del nuevo frente. El primer desafío que tiene que ver con cómo sintetizar, digamos, y armonizar contrastes, contradicciones, diferencias, lo cual es un desafío inherente a esta clase de confluencias. Pero bueno, es un desafío. Hay un segundo desafío más específico de las fuerzas que confluyen, que conviven en el Frente Amplio UNEN, que tiene que ver con cómo desalojar de la percepción de la opinión pública ciertos atributos, rasgos negativos vinculados a, por ejemplo, la experiencia de la alianza. Me parece que ahí tiene un desafío político fuerte. El desafío, la otra lectura, es cómo armonizar y sintetizar esas contradicciones sin que generen inconsistencias. No necesariamente lo diverso conduce a lo virtuoso, en el sentido de la pluralidad, pero tampoco necesariamente lo diverso conduce a lo inconsistente, a lo contradictorio, a lo que no puede funcionar. Allí me parece que reside la encrucijada del Frente Amplio UNEN.
La presidenta Cristina Fernández encabezó junto al Ministerio de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el acto de presentación de las nuevas formaciones de la línea del ferrocarril San Martín, que une la capital federal con el noroeste del conurbano. En el andén de la estación Sáenz Peña, en el partido de 3 de febrero, Cristina Fernández junto al ministro aseguró que en 2015 quedarán totalmente renovadas las líneas ferroviarias del área metropolitana con una inversión de 1.600 millones de dólares. En este trienio 2013, 2014, 2015 vamos a llevar una inversión total, no solamente en esta línea, sino en otras líneas y en los que ya les destaqué, de más de 1.630 millones de dólares. Vamos a renovar totalmente todas las líneas ferroviarias del área metropolitana y yo quiero apelar con esto a la voluntad también de todos los trabajadores argentinos y fundamentalmente todos los que trabajan en este ferrocarril. Son más de 20.000 los trabajadores ferroviarios cuyos sueldos también son pagados por el Estado a través de los subsidios, para que por favor piensen en los miles y miles de argentinos que muchas veces ni siquiera ganan una cuarta parte de su sueldo y sin embargo tienen que trasladarse en los trenes, para que por favor brinden el servicio y contribuyan a que todos los argentinos podamos vivir mejor, porque un gobernante solo, una presidenta sola no puede hacer las cosas. Y a los que viajan en el tren, por favor que lo cuiden. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las sentencias que condenan a cadena perpetua a Alfredo Astiz y a Jorge El Tigre Acosta por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, durante la última dictadura militar. También fueron confirmadas las condenas a prisión perpetua a otros 10 represores, todos por hechos que tuvieron como víctimas a las monjas francesas Alice Dumont y Lionel Duquet y al periodista Rodolfo Walsh, entre otros. Casación también ratificó las condenas a 18 y 25 años de prisión de otros 4 represores y anuló las absoluciones de 2 de ellos, sobre quienes dispuso que se dicte un nuevo pronunciamiento. Motoqueros realizaron esta noche una nueva protesta en el Obelisco porteño contra las medidas tomadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que obliga a llevar chaleco y casco con la patente del vehículo impresa, tanto a los conductores como a los acompañantes. El sindicato de motociclistas, mensajeros y servicios considera que la medida es absurda y discriminatoria, aunque reclamaron más seguridad y controles en las calles. Ya son 150 los cuerpos recuperados, víctimas del naufragio del ferry coreano que se hundió el miércoles y pudieron salvarse 174 personas, entre ellas el capitán y la mayoría de los 28 miembros de la tripulación, y los equipos de rescate continúan la búsqueda de otros 159 pasajeros, la mayoría de ellos estudiantes. Uno de los sobrevivientes, Eu Su Choi, dijo a la BBC que él estaba en la cubierta y súbitamente el ferry empezó a ladearse y a hundirse y los contenedores empezaron a caer al mar, y agregó que trató de ayudar a algunos de los estudiantes que se encontraban en la cafetería arrodillados cerca de la caja registradora, pero se resbalaban, por lo que intentaron sacarlos con la ayuda de una manguera para combatir incendios, pero todo era muy difícil. La Organización para la Liberación de Palestina del presidente Mahmoud Abbas y el movimiento islamita Hamas anunciaron la formación de un gobierno de unión nacional, pese a las advertencias de Israel, que bombardeó de inmediato la franja de Gaza, provocando heridas a 6 civiles palestinos, uno de ellos de gravedad. El bombardeo tuvo lugar cuando miles de personas festejaban en las calles el anuncio de la formación de un gobierno de unión dirigido por Abbas, que se concretará en las próximas semanas. مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخ
La escritora mexicana Elena Poniatowska recibió en Madrid el máximo reconocimiento a escritores españoles e hispanoamericanos, el premio Cervantes. La también periodista dijo que se consideraba una Sancho Panza femenina. Lina Modotti llegó de Italia, pero bien podría considerarse la primera fotógrafa mexicana, moderna. En 1936, en España cambió de profesión y acompañó como enfermera al doctor Norman Bethune a hacer las primeras transfusiones de sangre en el campo de batalla. 38 años más tarde, Rosario Ibarra de Piedra se levantó en contra de una nueva forma de tortura, la desaparición de personas. Su protesta antecede al levantamiento de las madres de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco en la cabeza por cada hijo desaparecido. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Y ahora sí es el momento de los deportes en este programa. Ya tocamos el tema independiente, que lamentablemente no tenía mucho que ver con los deportes. Ahora vamos a la parte más linda. Una cosa más, nada más. Todo lo que quieras. Hubo un documental que salió el año pasado. Hubo dos, en realidad. Nada más que uno analizaba las hinchadas argentinas, las barras argentinas, y la otra, Bebote Álvarez, entró a la tribuna de Independiente, recorrió todo el estadio, dio la nota como si fuese su casa, por supuesto, como cada uno que invita a alguien a su casa, pero en esa habían cobrado euros, entonces lo dejaba pasar. Pero los medios que venían de afuera y que querían investigar algo, si no pagaban, no entraban. Y hubo un medio que lo denunció, lo pueden buscar en internet, que está en todos lados, creo que un medio español, ingresó a tratar de ver cómo se movían las barras. La policía le advirtió que se vayan porque si no transaba de alguna forma con Pablo Bebote Álvarez, no iban a poder entrar. Como no lo hicieron, en las imágenes, lo poco que pudieron recuperar, se ve cuando les pegan y les roban los equipos. Bueno, eso es para graficar un poco lo que es un barra que se quiere postular como presidente. Muy bien, pasemos al deporte. Pasemos a hablar de fútbol en este caso, porque hubo dos equipos argentinos que se han presentado hoy por el partido de ida de los octavos de final. Uno de ellos fue San Lorenzo y terminó ganando con la mínima diferencia. El Ciclón como local, el conjunto dirigido por el Patón Bausa, que tuvo que sufrir hasta el final de su partido y de hecho terminó el encuentro y tuvo que aguardar a lo que sucedía en el otro partido para clasificarse a los octavos de final. Hoy como local, hace un rato nada más terminó el partido, le ganó 1-0 a Gremio de Porto Alegre. El único gol del partido lo iba a marcar Correa, Ángel Correa, uno de los grandes protagonistas que tiene este plantel. Allí Marcelo Tinelli viendo lo que sucedía con su equipo. Primero se lo perdía Mauro Matos, que finalmente fue titular en este partido. Ha tenido varias situaciones San Lorenzo, aunque también sufrió, sobre todo en el final, con un tiro libre muy cercano al arco que tuvo el conjunto de Porto Alegre. Y aquí pedían la infracción, el árbitro no cobró absolutamente nada en ese toque con la mano, daba la sensación de hecho que lo tocaba con la mano. Lo cierto es que el partido siguió y a los 6 minutos del complemento aparecía Ángel Correa para marcar el único tanto del partido, la asistencia y la definición de este juvenil que ha surgido de la cantera de San Lorenzo entre medio de los centrales de Gremio para poner el 1-0. Recordemos que la vuelta se va a jugar en una semana y será justamente en Porto Alegre, porque los equipos, los mejores equipos de la primera fase, que es la fase de grupos, sumando mayor cantidad de puntos, tenían la posibilidad de definir como local. Bueno, eso le pasó a Vélez. Al ser el mejor de esa zona de grupos, va a definir como local. Vélez que también ha jugado hoy. San Lorenzo, en cambio, jugó el primero, el de ida acá, y el próximo lo tendrá que jugar en Brasil. Podría haber ganado por más diferencia, pero no pudo convertir el Ciclón. Y Vélez, que terminó jugando, insisto, como define como local, el partido de ida, lo hizo en condición de visitante frente a Nacional de Paraguay y terminó cayendo. Otra vez perdió Vélez, en este caso por el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue tan solo 1-0. Julián Benítez a los 41 minutos del segundo tiempo, ya cuando casi se moría el partido, marcaba el único tanto del encuentro y de esta forma entonces Nacional de Paraguay está 1-0 arriba en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. El próximo partido se disputará en el Amalfitani, donde Vélez tratará de sacar provecho, por supuesto, de la condición de local y pasar una vez más a los cuartos de final de este certamen continental.
Muchísimas gracias, Gaby. Nosotros nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos, Esteban Mañani, porque se democratiza Internet en Brasil. Por lo menos eso promete la ley. Sí, es un paso importante porque aparte no ve la ley que regula Internet solamente como una forma de generar castigos, sino también derechos y obligaciones. Es decir, que permite que los ciudadanos la utilicen para crear, para generar un montón de cosas, no solamente como un lugar de represión o de negocios. Esto en el próximo bloque entonces con Esteban Mañani, ya venimos.